¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? ¿Más fuerte? Eso. Bueno, para mí es un gusto estar aquí. Siempre es un gusto, es un temblor, es una emoción, pero sobre todo es una gratitud al Señor, ¿verdad? Por darme la oportunidad de compartir la palabra. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si le decimos y me acompaña? Señor, háblanos. Queremos escucharte, Señor. Queremos oír lo que tú nos quieres decir. Queremos dejarnos guiar por ti, Señor. Padre, que esta palabra cale en nuestras mentes y en nuestros corazones y que la podamos hacer práctica, Señor. Te pido una bendición especial por todos los que están aquí, por los que están a nivel virtual, Señor. Te pido por todas las situaciones difíciles que puedan estar atravesando algunas personas, situaciones de enfermedad, situaciones de problemas económicos, situación de ausencia de trabajo, Señor, problemas relacionales, todas esas circunstancias difíciles que a veces vivimos, Padre, pero que sabemos que tú tienes el control y tienes propósito, Padre. Las presentamos y las ponemos en tus manos. Gracias por tu presencia, Señor, y gracias por llenarnos con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, qué alegría que podemos estar aquí. Y qué alegría también pensar. No sé si algunos de ustedes saben lo que se celebra el 31 de octubre. ¿Ah? Ah, muy bien. Yo pensé que me iban a decir el día de, ¿verdad? No, el día de la Reforma Protestante. Y qué importante es recordar eso, porque nosotros estamos aquí y estamos accediendo, ¿verdad?, a muchas cosas que antes o en esa época no se podía. Podemos estar aquí reunidos escuchando la palabra de Dios con libertad. Podemos tener claro las cosas importantes. Y no podemos hablar de esta fecha sin mencionar a una persona importante, que es Martín Lutero, un sacerdote que en un momento dado de su vida se planteó una pregunta y se planteó una solicitud a Dios. Dios, háblame, háblame. Porque él se enfrentó a una situación en donde no encontraban respuestas y había muchas preguntas y necesitaba escuchar la voz de Dios. ¿Y acaso todos los que estamos aquí en algún momento no hemos dicho así? Dios, háblame, háblame porque necesito oír tu dirección, necesito oír qué debo hacer, qué no debo hacer, necesito escuchar cuál es tu propósito. Muchas veces nos sentimos agobiados buscando esa respuesta. Pues interesantemente, Martín Lutero fue un sacerdote que en un momento dado se enfrentó a situaciones en donde empezó a preguntarse por qué está sucediendo esto. No estoy de acuerdo con esto. Se encontró que la iglesia estaba comprando indulgencias, estaba haciendo que la gente pagara, ¿verdad?, para poder entrar al reino. Y se dio cuenta que eso no estaba bien. Y parte de empezar a escudriñar era pensar, bueno, está sucediendo esto, que no lo entiendo, y entonces tengo que empezar a buscar en la palabra de Dios para poder ver si eso que está sucediendo era correcto o no era correcto. Y al final de cuentas eso fue lo que hizo. Empezó a escudriñar y se dio cuenta que no era correcto, que todo eso que la iglesia católica en ese entonces estaba haciendo estaba fuera de lugar completamente. Pero ¿qué le dio luz? La palabra de Dios. Y ahí él encontró tantas verdades que él dijo, yo tengo que expresar estas verdades. Y vino y de una manera valiente clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis. Yo no sé si usted se puede imaginar eso. Este hombre clavando en esas puertas 95 tesis, 95 posturas, 95 expresiones de desagrado, de expresiones de no estamos de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y
de una forma valiente haciendo eso, ¿verdad? Pero no lo hizo al azar y no lo hizo pensando, va a salir de mi mente o de mis ideas o de lo que yo pienso. No, eso lo rescató a través del estudio de la palabra. Y él al final de cuentas se plantea lo que se llama las 5 solas, ¿verdad? Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia de Dios, solo a través de Jesucristo y solo a Dios la gloria. Y eso impactó enormemente, de tal manera que nosotros estamos aquí. Nosotros somos una iglesia protestante, ¿verdad? Pero si usted se fija, esas 5 solas salen de una en particular y es solo la Escritura. Cuando él se encontró con la Escritura y entonces él encontró esas verdades. Así que sí vale la pena hacer mención de Martín Lutero. Seguramente él no fue una persona perfecta, ¿verdad? Seguramente como ser humano tuvo muchos errores, muchas fallas, como todos nosotros. Pero definitivamente nos demuestra cómo la palabra de Dios puede transformar a una persona y puede transformar generaciones, y pueden hacer cambios radicales en los sistemas cuando la cosa no está llevándose como debe de ser. Así que si Martín Lutero se expresó a Dios diciendo, háblame, y Dios le habló a través de la palabra, pues yo creo que lo mismo quiere hacer Dios con nosotros. Dios quiere hablarnos y Dios quiere que le escuchemos y quiere dar respuesta a esa petición. Cuando nosotros le decimos, Dios, háblame, Dios está dispuesto a hablar. Pero muchas veces sentimos lo contrario. Decimos, Dios no me habla, no estoy escuchando a Dios, no sé qué está pasando, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que tal vez no sea que Dios no está hablando, tal vez sea que nosotros no estamos agarrando la Biblia. Mejor aún, tal vez sea que nosotros no la estamos abriendo, ¿verdad? Así que yo quisiera hablar de 4 roles que cumple la Biblia en nuestra vida. Por supuesto que hay muchas cosas más, pero nos vamos a enfocar en 4 roles de expresiones que la Biblia misma da de sí misma, ¿verdad? Y vamos a empezar por este salmo que yo sé que usted lo conoce porque es un salmo lindísimo. Es el Salmo 119, 105. Y dice en la Nueva Versión Internacional, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo yo lo aprendí desde que estaba en el colegio, ¿verdad? En la otra versión, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo me acuerdo en el colegio cómo nos hacían énfasis, porque es tan importante entender que la Biblia es nuestra lámpara. Pero como toda lámpara, si usted no la enciende, no funciona, ¿verdad? Si usted tiene una lámpara, es más, usted puede tener 100 lámparas en su casa, pero si usted no la enciende y hay oscuridad, la oscuridad va a seguir. Si usted la enciende, va a llegar la luz. Bueno, lo mismo en la Biblia. La Biblia es una lámpara para nosotros, pero si nosotros no la leemos, si nosotros no la escudriñamos, pues definitivamente usted puede tener 100 Biblias en su casa, las puede tener en su teléfono, la pueden tener en todos los dispositivos modernos, pero si usted no la abre, si usted no lo enciende, simple y sencillamente usted va a seguir en oscuridad. Así que lámpara es a mis pies tu palabra. Qué importante es eso. ¿Qué pasa cuando usted va en un camino y está oscuro? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo primero que puede pasar es que usted se caiga, que usted tropiece, ¿verdad? Porque usted no ve lo que está en el camino. Usted puede caerse y golpearse y maltratarse, ¿verdad? Usted puede tomar un camino equivocado, porque de repente usted llega a un lugar donde hay 2 caminos y usted simple y sencillamente no ve el que puede seguir. A usted le pueden pasar muchas cosas si usted anda en oscuridad.
y pueden pasar muchas cosas que realmente hagan que su vida vaya al fracaso. Entonces, la gran pregunta es, si yo tengo acceso a la palabra que es la luz, a la palabra que es mi lámpara, ¿por qué yo no la uso? ¿Verdad? ¿Por qué yo prefiero andar en el camino con la posibilidad de caerme, de golpearme, de perderme? Y esa es una pregunta que realmente nos las tenemos que hacer siempre, porque si Dios ya nos respondió y ya nos está hablando a través de su palabra, el que tenemos que tomar la responsabilidad de acercarnos a ella somos nosotros. Así que yo le animo a que usted se haga esa pregunta: ¿por qué me cuesta encender la lámpara si la tengo a mi acceso? ¿Por qué no lo hago? Y vea qué importante es que acercarme a la palabra de Dios implica por lo menos 5 cosas. Una es leerla, que lógicamente eso debemos hacer. 2 es estudiarla, que eso implica avanzar mucho más que una lectura. Pero también implica meditarla, que es eso de que nosotros agarramos algo que la palabra nos da y nosotros la ponemos en nuestra mente y empezamos y la analizamos y la desmenuzamos y entonces encontramos qué es lo que Dios nos está diciendo específicamente, ¿verdad? Pero también hay que memorizarla. Y eso es muy importante, ¿sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, que es parte de su trabajo, traernos a memoria esa palabra, no la va a hacer en base de nada, lo va a hacer en base a lo que usted plantó en su memoria. Entonces usted necesita memorizar esa palabra para que cuando el Espíritu Santo la traiga a su memoria, sea propicia a lo que usted está viviendo en este momento. Entonces es muy importante memorizarla, ¿verdad? Y obviamente practicarla. No podemos quedarnos solo con el hecho de acercarse a la palabra y recibir esa información si realmente no vamos a practicar lo que ahí se nos está invitando a hacer. Entonces, volvemos al punto, la palabra que alumbra nuestro camino. Nosotros tenemos la palabra de Dios alumbrando nuestro camino. De nosotros depende que la usemos, de nosotros depende que realmente veamos como una lámpara. Y no solo de vez en cuando, es todos los días. Nosotros necesitamos todos los días acercarnos a la palabra para que alumbre nuestro camino, porque nosotros estamos viviendo momentos o nos tocará vivir momentos de oscuridad y necesitamos la luz de Dios. Bueno, ese es un rol. El otro rol que tiene la palabra es que revela, y esto es como hacerse una radiografía. Dice Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, empieza diciendo que la Biblia es viva. O sea, por lo tanto, da vida. Cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, estamos vivificándonos. Y es tan importante eso. Porque usted puede llegar en la condición más, no sé, desastrosa, con mucha tristeza, con mucho dolor, con muchas preguntas, pero después de entrar en esa profundidad de la palabra, usted va a sentir vida. Porque es viva, ¿verdad? Y 2, dice que tiene poder. Y si tiene poder, entonces cuando nosotros nos acercamos a la palabra nos empodera. Cada vez que nosotros nos sumergimos en el estudio de la palabra, nosotros recibimos el poder de lo que ahí se nos está enseñando, pero también ese poder a nosotros nos empodera para nosotros hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ya sea que se nos llama a dejar algo, o ya sea que nos llama a hacer algo, ¿verdad? O a lo que sea que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Entonces,
en ese proceso, Dios nos va revelando muchas cosas de nuestro interior. El otro ejemplo que usa es que la Biblia es como una espada de dos filos. Yo traté de entender un poquito más qué significa una espada de dos filos, ¿verdad? Porque, bueno, sí sabemos lo que es una espada de dos filos. El asunto es cuál es el impacto mayor que podría tener una espada de dos filos. Y pues una espada de un filo va a herir, pero una espada de doble filo no solo va a herir, sino que va a entrar y va a llegar a lugares donde tal vez otro tipo de espada no podría hacerlo. Pues más o menos así es la Biblia, ¿verdad? Llega a lugares que a veces ni usted mismo sabe lo que está pasando en su interior, pero el Señor se lo revela a través de su palabra. Y eso a mí me impresiona mucho porque yo como psicóloga, uno cree que uno puede fácilmente identificar muchas cosas, ¿verdad? De la mente humana, pero realmente es la palabra la que puede llegar a espacios donde definitivamente nuestras defensas pueden hacer que nosotros mismos ignoremos esas cosas, pero la palabra de Dios nos lo revela. Y entonces hace ese trabajo profundo, ¿verdad? Y como dice ahí, hasta la médula de los huesos, y juzga. Bueno, no nos gusta que nos juzguen, ¿verdad? Casi siempre sentimos que el juicio es malo, pero la palabra juzga, nos dice, tu pensamiento está bien o tu pensamiento está mal. Nos dice si la intención de nuestro corazón está bien o la intención de nuestro corazón está mal. Así que eso es realmente una revelación. Cada vez que usted se pregunte, ay, ¿por qué hago yo tal cosa? Ay, ¿por qué yo digo tal cosa? Ay, o ¿por qué yo estoy triste? Ay, ¿por qué yo me deprimo? ¿Qué sé yo? Cualquiera de esas preguntas que usted diga de usted mismo, vaya a la palabra y sepa que la palabra le va a revelar a usted muchas cosas, muchas más profundas de lo que usted puede creer. Así que ese es parte del rol que cumple, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué pasa? Le tenemos miedo a esas radiografías. Entonces a veces nos parece que mejor, si no voy, no me doy cuenta y entonces pues no hago nada con lo que Dios me va a revelar. Porque al final de cuentas, Dios me lo revela, pero yo soy la que asumo la responsabilidad de lo que voy a hacer con lo que Dios está revelando, ¿verdad? Entonces, si definitivamente yo aprecio la revelación que Dios va a dar a mi vida, yo creo que no podemos postergar el encontrarnos con la palabra, porque nos va a revelar eso que necesitamos saber, aun que sean situaciones que sean difíciles de afrontar, ¿verdad? Pero no solo nos revela cosas difíciles de afrontar, también nos revela aquellas cosas hermosas que a veces nosotros hemos perdido, ¿verdad? Como saber que somos inmensamente amados. Y el Señor nos revela en su palabra cuánto nos ama. Y a veces usted se siente que usted no es una persona amada. Y usted necesita ir a la palabra, porque el Señor ahí le va a revelar cuánto lo ama. El Señor le va a revelar cuán valioso o valiosa es, ¿verdad? Le puede revelar cuán capaz es, cuántas habilidades tiene, muchas cosas. Así que la radiografía no solo es en negativo, también es en positivo. Y lo necesitamos. Por eso es tan importante acercarnos a la palabra sabiendo que Dios nos va a revelar muchas cosas muy buenas y cosas en que mejorar y que corregir. Pero no podemos perdernos esa oportunidad, no podemos perder ese privilegio que tenemos de acceder a la palabra. El tercer punto que la Biblia hace, que es que otro rol que cumple, nos habla 2 Timoteo 3, 16 al 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios nos capacita. Realmente nos capacita para todo en la vida.
para cómo afrontar las situaciones de la vida. Y comienza aclarando, toda la escritura es inspirada por Dios. Creo que esa es una de las dudas actuales, si realmente la Biblia es un libro que realmente es inspirado por Dios. Muchos dicen, bueno, sí, son muchos escritores, muy lindos, por mucho tiempo, pero ¿realmente son inspiradas por Dios? ¿O simple y sencillamente son gente que en su momento se animó a escribir cosas bonitas y otras no tan bonitas, relatos interesantes, otros no tan interesantes, otros relatos muy sangrientos del Antiguo Testamento, etcétera? Pero qué importante es que nosotros tengamos claro eso, que la palabra, que la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, tiene toda la autoridad. Y si usted lo ve así, usted va a acercarse a la palabra con todo el respeto posible, ¿verdad? Las personas que deciden no creer en la inspiración de la palabra, bueno, la verán como un libro que tiene cosas interesantes, nada más, ¿verdad? Pero nosotros la vemos con la certeza de que es inspirada por Dios. Y eso nos hace entonces dimensionarla, como les digo, acercarnos a ella con todo el respeto y con toda la certeza de que si es palabra inspirada por Dios, entonces es verdad. Y si es verdad, entonces vamos a hacer todo lo que la palabra nos dice que hagamos. Pero nos dice que es útil, ¿verdad? Que tiene una utilidad para nosotros, para enseñar. Y yo creo que eso es en doble vía, ¿verdad? Enseñarnos a nosotros, pero también capacitarnos a nosotros para enseñar a otros. Cuando usted se plantee la posibilidad de, a mí me gustaría enseñar de la Biblia a otras personas, bueno, sepa que la palabra misma nos capacita para eso. Primero como aprendices, ¿verdad? Pero luego también como maestros, poder compartir esa palabra con otros. Dice que también nos reprende para corregir y para instruir. O sea, nos reprende, nos ubica, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en lo que estamos mal y nos corrige. Entonces, no solo nos dice en lo que estamos mal, sino que nos dice cómo debemos de hacerlo bien. Y para instruirnos en justicia. Entonces, tiene todo un plan de capacitación en donde nos capacita a nosotros para vivirla, pero nos capacita a nosotros también para enseñarla. Y cuando nosotros hacemos esto, nosotros podemos sentir cómo el Señor nos va haciendo crecer en el conocimiento de la palabra y en la capacidad de transmitirlo a otros. Muchas personas dicen, ay, es que la Biblia es bien difícil, es que es bien confusa, me cuesta entenderla, pero yo creo que esa es una idea que el diablo pues trata de meter entre nosotros, porque la intención del Señor es que la Biblia fuera accesible desde todo punto de vista, y entonces tiene la capacidad de hacerse entendible para todos, absolutamente para todos, ¿verdad? Entonces es bueno acercarnos a ella con esa mentalidad. Me estoy capacitando, me está enseñando, pero me está capacitando para yo cumplir la obra. Y dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esa es la idea, que nosotros podamos cumplir toda buena obra que Dios nos plantee porque estamos capacitados, porque hemos venido haciendo de la Biblia nuestro foco de dirección, ¿verdad? Porque hemos permitido que nos revele y porque entonces nos hace sentirnos capaces de compartirlo con otros, capaces de cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho y poder hacer la obra que nos está pidiendo de la mejor manera. Así que no olvidemos eso, la Biblia es inspirada por Dios y entonces nosotros vamos a verla con ojos diferentes, no la vamos a ver como un libro cualquiera, sino como Dios hablándonos. Y también es importante que nos planteemos, si nosotros en algún momento nos hemos sentido incapaces
de compartir la palabra, preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué yo me siento incapaz de hacerlo? Tal vez es precisamente porque me he dejado llenar de ideas que definitivamente el diablo quiere plantar en nosotros para que nosotros nos sintamos limitados, no solo de vivir lo que nos enseña la palabra, sino lo que podemos compartir con los demás. Pero yo creo que parte de lo que nos enseña la palabra, que dijimos que tiene poder, es que nos empodera con esa capacidad. Así que si usted siente el llamado de enseñar la palabra, hágalo, hágalo. No piense que lo va a hacer solo cuando vaya al instituto bíblico y saque el máster en Biblia. No, piense que ya lo que usted entendió, usted lo puede compartir. Lo poco que entendió, usted lo puede compartir. Lo mucho que usted entendió, usted lo puede compartir. Usted ya puede compartir con otros la capacitación que usted ya tuvo. Hoy tuvimos la oportunidad bonita de tener un compartir con los servidores de la iglesia y parte del trabajo que hicimos fue estudiar un pasaje de la palabra que fue la resurrección de Lázaro y fue muy bonito porque pudimos hacer, ¿cómo decirles?, práctica la idea de pensar, bueno, así como Jesús resucitó a Lázaro, pero le pidió a otras personas, quítenle las vendas, y le pidió a otras personas, quiten la piedra, lo mismo nos está diciendo a nosotros ahora. Sirvan. Aquellos que han nacido de nuevo, ayúdenles a quitar sus vendas, ayuden a quitar las piedras que están estorbando para que crezcan. Hoy recibimos una capacitación en la palabra, ¿verdad? Y hoy podemos ir y compartirlo a otras personas. Y hoy se los estoy compartiendo en este momento a ustedes. Entonces, sepa que usted es un servidor del Señor y que usted es una persona que puede ir a ayudar a otros a quitar las vendas, a quitar las piedras que están estorbando para que esa persona sea completamente libre, compartiéndole la palabra, compartiendo todo lo que usted ya ha aprendido de la palabra. Así que la palabra nos capacita. De nosotros depende que hagamos uso de esa capacitación. Y el cuarto rol que cumple la Biblia es, nos da esperanza. Yo creo que estamos viviendo tiempos donde hay mucha desesperanza, ¿verdad? Y nos cuesta a veces proyectarnos al futuro. Dice Romanos 15:4, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces, vea qué importante, todo lo que se ha escrito en la palabra, todo lo que está escrito en la palabra, tiene la idea de animarnos para perseverar en la esperanza. ¿Qué más esperanza vamos a tener que el saber que Jesús vino, murió, resucitó y nos da acceso a la vida eterna? Y que sabemos que tenemos propósito, que Dios tiene propósito con nuestra vida y que nuestra vida no termina aquí, sino que tenemos una vida eterna, una promesa de una vida eterna con Él. Entonces, eso claro que contribuye a nuestra esperanza. Pero ¿quién lo dice? ¿Yo? No, es la palabra. Así que entre más yo me acerco a la palabra, más puedo refrescarme con la esperanza que ella me da, la esperanza que Dios me da a través de lo que su palabra me dice. Entonces, cada vez que yo me acerco a la palabra, yo estoy construyendo esperanza en medio de lo que el mundo o la situación que pueda estar viviendo. Puedo construir esperanza, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos. Cuando nosotros vemos la cantidad de promesas que hay en la Biblia, uno dice, de verdad, más de alguna tiene que ser para mí, más de alguna tiene que ser y se va a cumplir en mi vida, si no todas, ¿verdad? Entonces, eso me da esperanza, eso contribuye a tener esperanza en medio de las situaciones que puedan haber. Había un himno, no se lo voy a cantar, que lo cantábamos en mi iglesia en Honduras y también en el colegio. Y me gustaba
y solo les voy a leer una parte. Decía: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Tú comprendes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Y eso nos da esperanza. Me dice de quién vine y a dónde voy, ¿verdad? Lo demás, bueno, lo demás son agregados que van pasando en nuestras vidas, pero nos da esperanza. Nos dice quién es, nos dice que Él nos hizo y nos dice para dónde vamos. Eso construye esperanza en nuestra vida. Así que le retomo esos puntos, ¿verdad? Es lámpara para nuestro camino. Nos revela las cosas más íntimas que pueda haber en nuestra vida que tienen que entrar en procesos de mejora o de cambio, ¿verdad? Nos capacita, nos hace ver que somos capaces para hacer y cumplir el llamado que Dios nos ha dado y nos da esperanza. Si nosotros nos movemos con esos 4 elementos, más otros muchos más que la Biblia nos puede dar, realmente nosotros podemos decir que podemos madurar en la fe y tener un verdadero crecimiento. Quiero compartirles, para ir finalizando, un salmo que me gusta, bueno, siempre me ha gustado mucho. No lo voy a hacer el salmo completo, sino la parte que habla precisamente de la palabra. Y yo quisiera que hiciéramos altos en este proceso, ¿verdad? Para que ustedes se vayan quedando con los elementos que nos está invitando este salmo. El salmo es el Salmo 19, del versículo 7 al 11. Y dice el versículo 7: La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Quédese con eso. La palabra de Dios le va a dar nuevo aliento en los momentos más difíciles de su vida. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Si usted quiere realmente sabiduría y si usted se siente que es una persona falta de sabiduría o usted quiere ser más sabio, bueno, el mandato del Señor es digno de confianza. Cada una de las enseñanzas de la palabra lo va a hacer a usted crecer en sabiduría. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Cada vez que usted sienta que la tristeza lo llena por alguna razón, vaya a la Biblia, porque dice que los preceptos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. Dice: el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas justas. Y qué importante es esto, ¿verdad? Saber que todo lo que el Señor nos dice en su palabra es justo, es correcto. Y ojalá nosotros podamos sentir esto cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Imagínense qué comparaciones tan lindas, que nosotros nos pudiéramos acercar a la palabra de Dios dándole ese valor como que fuera oro, oro refinado, pero también tan dulce como la miel, que nosotros nos acercáramos a la palabra con esas dos sensaciones, muy valioso y algo muy dulce que vamos a poder sentir y apreciar en nuestra vida. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Usted quiere recibir una gran recompensa? ¿Verdad? Bueno, véalo así, acérquese a la palabra con toda esa emoción, pasión, idea, pensar lo valioso que es y al mismo tiempo la dulzura que usted va a encontrar en ella. Esta semana, porque en Facebook a veces salen cosas buenas, vi un mensaje y yo creo que ese mensaje responde a la pregunta, porque muchos decimos: Dios, ¿por qué no me hablas? ¿Verdad? Hay momentos que entramos en esos temas y decimos: Dios, ¿por qué no me hablas? Y decía este post:
Dios no está en silencio, las Biblias están cerradas. Y me parece de verdad confrontativo. Usted y yo tenemos que tener claro que Dios nos está hablando, pero si no abrimos nuestra Biblia, vamos a tener esa sensación de que Dios está en silencio. Así que Dios ya está hablando. Lo que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestras Biblias. Vean, yo traje esta Biblia porque yo creo que la intención es que nuestras Biblias estén así, gastadas, con un montón de marcas, con muchos señalamientos. Se me perdieron los que había visto. A ver, como estas, resaltadores, porque eso ¿qué nos dice? Que estamos usándola, ¿verdad? Si su Biblia está nuevecita y las hojas todavía se pegan cuando usted la abre, ¿sabe qué nos está diciendo? Que no la estamos usando. Así que ojalá todos podamos tener las Biblias así, muy usadas. Esta no es mía, es de mi hija, ¿verdad? Pero en serio, que podamos expresar que realmente nosotros nos estamos acercando a la palabra de Dios, haciendo honor a lo que es su palabra. Y por eso nosotros tenemos que honrarla. ¿Qué le parece si me acompaña en oración? Y tal vez los músicos pueden acompañarnos. Y pedirle al Señor, bueno, en primer lugar agradecerle por su palabra porque es maravillosa. Agradecerle porque su palabra es hermosa. Y en segundo lugar, que ponga en nosotros esa fuerza para acercarnos a ella con la inteligencia y la sabiduría que Él ya nos ha dado. ¿Qué le parece si se pone de pie y me acompaña a orar? Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra tiene vida, Señor, y nos da vida. Gracias, Señor, porque la inspiraste. Inspiraste a hombres comunes y corrientes, pero que estaban confiando y creyendo en ti, Señor. Gracias porque usaste a esos hombres valientes para escribir esta palabra que ahora nosotros tenemos acceso, Señor. Queremos guiarnos por tu luz, Señor. Queremos sentirnos capaces, Señor. Queremos sentir que nos revela todo aquello que tenemos que cambiar y mejorar en nosotros, Señor. Pero también, Señor, queremos que nos haga vivir en esperanza. Gracias, Señor, porque tenemos el acceso a la palabra. Tenemos acceso a tu palabra. Gracias, Dios, porque nos estás hablando. Ahora, danos la oportunidad, pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, para acercarnos, abrir nuestras Biblias, Señor, y poder escucharte, y poder deleitarnos y sentir como una miel dulce, Señor, en cada palabra que tú nos traes y que nos llevas a vivir, a enseñar, a practicar, Señor, a hacer cambios y transformaciones, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la renovación que podemos tener cada día a través de ella, Señor. Lo agradecemos y sentimos el gozo, Señor, que solo puede venir de ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.